Existe una ley universal escondida a la vista. Una que gobierna no solo el mundo subatómico, sino la arquitectura de tu realidad. No es ruidosa. No demanda atención. Pero una vez vista, reescribe todo lo que pensabas saber sobre la creación. Se llama el principio de la simplicidad. Y aquí está. Cuanta menos resistencia en tu campo, más rápido la realidad colapsa en forma. No el más deseo, no el más esfuerzo, no las más horas de enfoque, sino la menos resistencia. Para entender esto, tenemos que entrar en la mente de David Bohm, uno de los físicos cuánticos más revolucionarios del siglo XX. Bohm propuso algo radical: que la realidad se desdobla de un orden invisible bajo lo que vemos. Un movimiento hueco, un campo implicado unificado del cual todas las cosas emergen. En sus palabras, el orden explícito, el mundo físico, es el desdoblamiento del orden implicado, el campo de potencial infinito. En términos más simples, todo lo que podrías imaginar ya existe como una posibilidad en el campo. No atraes tu futuro. Te sintonizas en él. No construyes el resultado. Lo seleccionas de un menú de realidades infinitas. Pero aquí está la paradoja. Tu selección no viene de querer. Viene de alineación. Y la alineación solo ocurre en simplicidad. Vamos a traer a Neville Goddard. Él enseñó que la presunción se endurece en hecho, no esfuerzo. Presunción, una presunción limpia incorporada, emocionalmente saturada de que ya está hecho. ¿Y qué es presunción realmente? Es una certeza vibracional, una claridad interna, una simplicidad mental y emocional. Ahora, pausa, respira, deja ese loop abierto. Te fue enseñado a esforzarte, a actuar, a hablarlo a la existencia. Pero en el modelo cuántico, resonancia es causalidad, y la resonancia no puede emerger del ruido. Cuanto más interfieres, analizas, cuestionas y ajustas. Cuanta más estática inyectas en tu campo, y el campo no filtra intención, refleja vibración. Aquí está el rompecabezas que la mayoría pierde. El deseo no es el problema. Pero cuando el deseo se fusiona con duda, crea resistencia, y la resistencia retrasa el colapso. Es por eso que algunas personas manifiestan fácilmente y otras luchan no por causa de la suerte, sino porque algunas son simples en su creencia y otras están enredadas en complejidad. Los que manifiestan con gracia tienen una cosa en común. Ellos rindieron el cómo, el cuándo, y la necesidad de controlar. Eligieron una realidad y luego se convirtieron en la frecuencia de ella. Déjame mostrar cómo funciona esto en la naturaleza. Una semilla no se esfuerza por convertirse en un árbol. Mantiene un plano perfecto codificado en simplicidad. Cuando el ambiente es correcto, sol, suelo, quietud, crece. No del esfuerzo, de la expresión. El campo de potencial responde de la misma manera. Tu deseo es la semilla. Tu coherencia es el suelo. La simplicidad es la luz solar que permite que emerja. ¿Pero qué bloquea este proceso? Demasiado hacer, demasiados deberes, demasiadas señales mezcladas. Pides abundancia pero vibras urgencia. Pides amor pero vibras falta de valor. Quieres claridad pero analizas demasiado cada señal. Y así el campo retrasa no como castigo sino como precisión. El colapso solo puede ocurrir cuando tu onda es estable y estabilidad es simplicidad. Ahora vamos a anclar la ciencia. En términos cuánticos, el colapso de la función de onda, cuando una probabilidad se convierte en una partícula, no es aleatorio. Se basa en observación filtrada a través de coherencia vibracional. Tu señal interna estabiliza un resultado en visibilidad. Y cuanto más rápido se alcanza esa coherencia, más rápido es el colapso. Entonces aquí está el hilo de oro. Simplicidad no es pasividad. Es precisión. Es el arte de convertirse tan vibracionalmente limpo, tan emocionalmente alineado que el campo no tiene opción sino cristalizar lo que te has convertido. Piénsalo como sintonizar una radio. No haces la música. No fuerzas la canción. Simplemente encuentras la frecuencia exacta y la música aparece. Ella estaba siempre allí. Pero se vuelve real cuando dejas de intentar sintonizar todas las radios al mismo tiempo. Este es el principio de la simplicidad. Pero aquí está el giro final. Las personas temen la simplicidad porque la complejidad les da una excusa. No está aquí porque me estoy perdiendo un paso. No está funcionando porque aún no he sanado lo suficiente.
Tal vez necesito hacer más. Pero la simplicidad elimina los lugares para esconderse. Te enfrenta con la verdad incómoda. Eres el guardián. Siempre lo fuiste. No se trata de culpa. Se trata de poder. Porque una vez que te das cuenta de que tu realidad no se gana sino que se permite, dejas de intentar controlar el campo y comienzas a colaborar con él. Entonces vamos a cerrar el loop. El principio de la simplicidad no es una técnica. Es un estado donde el deseo se convierte en identidad, donde el pensamiento se convierte en conocimiento, donde ya no preguntas cómo sucederá esto, sino que vives desde, claro, ya está hecho. Porque en el orden implicado del universo, ya está hecho. No estás creando. Estás eligiendo. No estás subiendo en dirección a ello. Te estás sintonizando con ello. Y una vez que tu señal se vuelve estable, clara, coherente, simple, el universo colapsa a tu alrededor como un imán arrebatando metal al lugar. No porque lo forzaste, sino porque te convertiste en ello. Y ahora en nuestro capítulo final, iremos más profundo. No en entendimiento, sino en incorporación. Porque la simplicidad no es algo que hagas. Es algo que eres. Vamos a convertirnos en la frecuencia. Has visto ahora lo que pocos verán. Que la clave para manifestación cuántica no está escondida en intensidad, complejidad o búsqueda interminable, sino en la claridad sagrada de la simplicidad. No se encuentra en intentar más, sino en sintonizar más profundamente. Y ahora la verdadera pregunta emerge. ¿Cómo vives esto? ¿Cómo te conviertes en la frecuencia de la simplicidad, no solo en pensamiento, sino en ser? Comienza con un cambio de identidad. La mayoría de las personas intentan manifestar como si estuvieran fuera del proceso. Como un niño pidiendo un regalo al universo. Pero no estás fuera del campo. Eres el campo localizado en forma temporalmente, olvidando tu autoridad creativa. Cada célula en tu cuerpo es una antena cuántica. Cada emoción una señal. Cada creencia un selector. Simplicidad no es algo que apliques a tus manifestaciones. Es el estado al cual regresas cuando te acuerdas de quién realmente eres. Entonces la práctica no está en hacer más, sino en deshacer el ruido. Deshaz la duda. Deshaz la actuación. Deshaz la ilusión de que debes probar tu valor para la realidad. En su lugar, vuelve al centro silencioso, el ojo de la tormenta, el punto inmóvil dentro de ti donde todas las líneas de tiempo convergen. A partir de ese centro, pregúntate, ¿cuál es la sensación de ser aquello que ya lo tiene? No algún día, no tal vez, sino ahora. Luego respira en esa versión de ti. No para convertirte en ella, sino para serla. Eso es incorporación. E incorporación es como colapsa probabilidades en presencia. Ahora, vamos a hacerlo real. Vamos a hacer lo que la mayoría de las personas se salta. Vamos a integrar no solo con pensamiento, sino con vibración. En este momento, donde quiera que estés, cierra tus ojos por un momento. Deja caer tus hombros. Siente tu respiración moviéndose a través de ti. No porque la controles, sino porque simplemente sucede. Eso es la simplicidad. Eso es la confianza. Eso es la inteligencia natural de la vida expresándose a través de tu forma. Ahora imagina una versión de ti que ya no persigue resultados. Una versión que no necesita ver evidencia para creer. Que no necesita esforzarse para sentirse digna. Que simplemente sabe. Sabe que tu campo es magnético. Que tu alineación es suficiente. Que tu vibración cuando está clara y coherente moldea materia sin fuerza. ¿Qué usa esa versión de ti? ¿Cómo camina? Que ya no explica, justifica o piensa demasiado. Siente esto. No con tu mente, sino con tu cuerpo. Porque manifestación no comienza en la mente. Comienza en el sistema nervioso, en el corazón, en las corrientes magnéticas sutiles de certeza. Y de esa certeza, todas las cosas fluyen. Esto no es una actuación. Esto no es otra técnica para verificar tu lista. Esto es un retorno a la esencia. Cuanto menos intentas impresionar el campo, más refleja tu verdad. Porque el campo cuántico no responde a quien estás intentando convertirte. Responde a quien estás siendo ahora. Entonces haz de la simplicidad tu frecuencia. Despierta y elige sentir antes de actuar. Alinearte antes de planificar, incorporar antes de pedir.
Y cuando surja la complejidad, como surgirá, pausa, respira. Recuerda, complejidad es el ego intentando sobrevivir. Simplicidad es el alma eligiendo crear. No necesitas forzar claridad. Solo necesitas remover lo que está en el camino. Y cuando lo hagas, la vida se vuelve más ligera. Las ideas se vuelven claras. Las oportunidades aparecen. No porque las perseguiste, sino porque te convertiste en la versión de ti que ellas ya estaban buscando. Entonces vamos a cerrar el loop. El principio de la simplicidad no es una técnica. Es un estado. Un estado donde el deseo se convierte en identidad. Donde el pensamiento se convierte en conocimiento. Donde ya no preguntas ¿cómo sucederá esto? Sino que vives desde claro que ya está hecho porque en el orden implicado del universo ya está hecho. No estás creando. Estás eligiendo. No estás escalando hacia ello. Te estás sintonizando con ello. Y una vez que tu señal se vuelve estable, clara, coherente, simple, el universo colapsa a tu alrededor como un imán arrebatando metal a su lugar. No porque lo forzaste, sino porque te convertiste en ello. Y ahora en nuestro capítulo final, iremos más profundo. No en entendimiento, sino en incorporación. Porque la simplicidad no es algo que hagas, es algo que eres. Vamos a convertirnos en la frecuencia. ¿Has oído esto antes? La conciencia crea la realidad, pero pocos realmente entienden qué significa esto. No filosóficamente, mecánicamente. A nivel subatómico, el universo espera en potencial, en silencio. Hasta que veas, hasta que el observador entre en el campo. Y ese único acto de conciencia no solo cambia el resultado, lo elige. El experimento de la doble rendija sacudió el fundamento de la ciencia. No porque mostró partículas comportándose de manera extraña, sino porque expuso algo terriblemente liberador. Nada es real hasta que sea observado. Una partícula existe en una nube de posibilidades, forma de onda, hasta que un agente consciente, hasta solo la presencia de medición, la colapsa en un único resultado. Y sin embargo, aquí está donde la mayoría de las personas queda atrapada. Piensan que observar significa observar tu realidad como un halcón, obsesivamente sobre señales, constantemente verificando, está funcionando, actualizando la cuenta bancaria, digitalizando el teléfono, buscando evidencia. Pero eso no es observación cuántica. Eso es vigilancia. Y la vigilancia lleva la vibración de desconfianza. La verdadera observación no es del mundo externo, sino de la señal interna. La ilusión del esfuerzo es la creencia de que la acción física tiene más poder que la coherencia vibracional. Pero en el modelo cuántico, la acción solo reorganiza lo que ya fue elegido. Es el efecto, no la causa. Y si la opción no fue hecha en la conciencia, si la onda no colapsó a través de la alineación, entonces el esfuerzo se convierte en una actuación en un teatro de retraso. Vamos más profundo. El físico John Wheeler, estudiante de Einstein, expandió el experimento de la doble rendija en algo mucho más radical. El experimento de elección retrasada. En él, la realidad no solo responde a la observación. Reescribe el pasado basado en cuando ocurre la observación. Las implicaciones son asombrosas. Tu estado de conciencia presente puede influir cómo se desdobla tu pasado para ahora. Lo que significa que no es tu esfuerzo, tu planificación, o incluso tu estrategia lo que está creando tu vida. Es la calidad de tu conciencia en el momento de la observación. Entonces, ¿qué significa esto para manifestación? Significa que intentar más es como gritar sobre estática, ineficaz y agotador. Pero convertirse coherente, claro, enfocado, sincronizado emocionalmente envía un rayo láser al campo. Es cuando las partículas se alinean. Es cuando las líneas de tiempo se doblan. Es cuando la vida parece reorganizarse a tu favor sin fuerza. Pero espera, hay un giro. La mayoría de las personas piensan que están observando, pero en realidad están reaccionando. Observación es quietud. Reacción es caos. Reacción es impulsada por miedo, por hábito, por la memoria subconsciente de que no funcionó antes. Y así, sin saberlo, tu atención colapsa la misma realidad una y otra vez. Y una y otra vez, no porque el universo sea cruel, sino porque el observador es inconsciente. Aquí está la pieza que falta. Tu estado emocional es el verdadero observador. Es por eso que Neville Goddard dijo, no atraes lo que quieres. Atraes lo que eres.
Porque quien eres emocionalmente, vibracionalmente, es lo que el campo reconoce como verdad. Y la verdad es lo que colapsa ondas en forma. El esfuerzo frecuentemente esconde una energía más profunda. Duda. Piénsalo. Cuando realmente crees que algo es tuyo, no explicas en exceso. No persigues. No agarras. Te relajas. Sonríes. Lo sientes ya desplegándose. Te alineas. Pero cuando no crees, el esfuerzo se convierte en tu escudo. Compensas demasiado. Estrategizas. Calculas. Agarras. Pero al hacer esto, envías una señal mixta al campo. Parte deseo, parte miedo. Y el universo, preciso como un espejo, refleja ambos. Esto no es decir que la acción está mal, pero la acción sin claridad interna es como pintar una pared agrietada. Puede parecer bien por un tiempo, pero debajo la estructura permanece inestable. Entonces, ¿qué parece la verdadera observación cuántica? Se ve así. Entras en un estado donde la sensación del resultado se vuelve más real para ti que la ausencia del mismo. Caminas, respiras, hablas y piensas como si ya estuviera hecho. No fingiendo, no forzando, sino desde un conocimiento gentil e inquebrantable. Esa es observación con coherencia. Es cuando la onda elige convertirse en tu mundo. Ahora, una interrupción de patrón. Pausa aquí. ¿Qué estás haciendo actualmente en tu vida que está enmascarando duda? ¿Cuáles de tus esfuerzos están impulsados por fe y cuáles por miedo? Lo sabrás porque uno se siente expansivo y el otro se siente agotador. Aquí está el loop. El esfuerzo crea resultados, pero solo cuando sigue la identidad. Cuando la acción emerge del ser, no de la falta. Si no, es movimiento vacío. Y sin embargo, aquí está la trampa. Fuimos recompensados por la sociedad por cuanto intentamos, no por cuanto confiamos. Fuimos acondicionados a valorar el activismo sobre la alineación, a celebrar la lucha sobre la quietud. Pero el campo no responde a metales. Responde al magnetismo. Cuando observas tu realidad deseada con coherencia emocional limpia, sin el ruido de la desesperación o la estática del control, te conviertes en un imán. Y la versión futura de ti ya codificada en el campo comienza a desplegarse para ahora. No porque lo forzaste, sino porque la igualaste. Entonces ahora la pregunta es, ¿eres el observador colapsando tu futuro o el reactor repitiendo tu pasado? Es a dónde vamos después. Porque el cambio real sucede cuando no solo comprendes la ciencia, sino que encarnas la vibración. Cuando la simplicidad se convierte en tu estrategia. Cuando la quietud se convierte en tu superpoder y más importante, cuando dejas de buscar el resultado y comienzas a convertirte en aquello que ya vive allí. Ese es el momento en que la realidad se dobla. Y estamos a punto de doblarla aún más. En la quietud de un lago calmo, tu reflejo aparece sin esfuerzo. La superficie no necesita intentarlo. No necesita esforzarse. Simplemente está clara, silenciosa, receptiva. Esa es la coherencia. Esa es la simplicidad en acción. Y es exactamente como el campo cuántico reconoce tu señal. Lo que llamamos universo no es alguna máquina cósmica distante evaluando tu valor. Es un campo inteligente y participativo de posibilidades vibrantes, respondiendo instantáneamente a la frecuencia que emites. No las palabras que dices, no las afirmaciones que cantas, sino la vibración detrás de ellas, la claridad emocional, la coherencia. Y aquí está el poder de la simplicidad. Vamos a traer ciencia. Dr. Joe Dispenza y el Instituto Earth-Mat mostraron a través de cientos de estudios que cuando tu cerebro y corazón están en coherencia, tu campo electromagnético se vuelve ordenado y medible. Ese campo se extiende hasta 3 metros de tu cuerpo, literalmente transmites al espacio. Y cuanto más coherente sea tu campo, más influencia tiene sobre materia, probabilidad de interacción. Pero coherencia no puede emerger a través de complejidad. Cuando tu mente corre con duda, cálculo, miedo, pensamiento excesivo, tu campo se vuelve incoherente. Como una radio desafinada, tu señal se dispersa. Es por eso que cuanto más intentas manifestar desde un estado caótico, más desconectado te sientes. No estás transmitiendo claridad. Estás emitiendo estática. Ahora, vamos a cambiar la metáfora. Imagina que eres una sinfonía. Cada pensamiento, emoción e intención es un instrumento. Coherencia es cuando tocan en armonía.
Simplicidad es el maestro trayendo todos los elementos a un ritmo unificado. Sin simplicidad, cada parte toca más alto, intentando ser escuchada. El resultado es ruido, con simplicidad el todo se vuelve hermoso. El campo escucha y responde. Esto no es fantasía poética. Es realidad bioeléctrica. Tu cuerpo es un transmisor cuántico. Tus emociones son el modulador. Tus creencias son la onda portadora. Y cuando simplificas tu paisaje interno dejando ir el pensamiento excesivo, soltando resultado, y sintonizándote con estados elevados como gratitud, presencia y certeza, tu señal se vuelve como un láser a través de la niebla. Ahora, aquí está el giro. La simplicidad no es la eliminación de herramientas. Es el refinamiento del yo. Puedes meditar, visualizar, afirmar. Pero si lo haces desde tensión, amplifica tensión. Si lo haces con una necesidad de controlar, irradias control. Pero si lo haces desde un estado de certeza facilitada, te conviertes en coherencia en movimiento. Vamos a hacerlo real. Entras en una habitación. Alguien está centrado, todavía sonriendo, no intentando impresionar, no intentando convencer, solo presente. Su energía llena el espacio. Te sientes atraído. Esa es coherencia. No grita. Resuena. Ahora imagina si esa energía fuera dirigida no a personas sino a líneas de tiempo, resultados, posibilidades. Ese es el verdadero secreto de la manifestación. No proyectar más alto, sino vibrar más verdaderamente. Y esa verdad solo es accedida a través de la simplicidad. Pero ¿por qué la simplicidad es tan poderosa? Porque significa que dejaste de perseguir. Perseguir lleva la frecuencia de que no está aquí. Simplicidad lleva la frecuencia de que ya está. Y ese cambio de identidad de buscador a selector lo cambia todo. Recuerda esto, el campo responde más rápido al ser que al hacer. En un estudio conducido en EarthMath, se pidió a los participantes que generaran emociones elevadas mientras se enfocaban en un resultado deseado. Aquellos que simplemente sintieron la emoción de ya tener sin esforzarse causaron cambios físicos en muestras de ADN colocadas metros de distancia. Esto no era visualización. Era alineación vibracional. Y los que intentaron más, que pusieron más esfuerzo mental, crearon menos efecto medible. Esto no es metáfora. Es influencia cuántica medible. Y revela un principio universal. Coherencia amplifica intención. El esfuerzo cuando está enraizado en resistencia la distorsiona. Entonces, ¿cómo accedes coherencia? Convirtiéndote en simple en tu atención. Convirtiéndote en deliberado en tu estado emocional. Eligiendo una línea de tiempo clara y convirtiéndote en el match vibracional para esto de manera tan completa que el campo no tiene opción sino reorganizarse a tu alrededor a la frecuencia. Pero ten cuidado, el ego resistirá esto. Susurrará, esto es perezoso. Necesitas hacer más, planificar más, empujar más. ¿Por qué? Porque el ego se alimenta de complejidad. Sobrevive resolviendo problemas. Simplicidad amenaza su supervivencia. Porque simplicidad dice no hay nada roto para arreglarlo, solo algo alineado para recibir. Y aquí está el rompecabezas incompleto que la mayoría de los enseñamientos pierden. Las personas persiguen técnicas. Ellos preguntan, ¿qué método funciona mejor? Pero esa es la pregunta incorrecta. La verdadera pregunta es, ¿qué estado de ser estás emitiendo mientras haces la técnica? Porque dos personas pueden hacer la misma visualización, una de la confianza, una del miedo, y obtener resultados opuestos. Entonces no es el ritual, es la resonancia. Simplicidad es la señal sagrada que dice, confío en el campo. Soy el campo. No persigo. Elijo. Esa es la frecuencia que dobla la realidad. No a través de la agresión, sino a través de la sintonización. La coherencia no es un regalo para los pocos iluminados. Es tu estado natural bajo el ruido. Cuanto más simplificas, más accedes esto. Cuanto más accedes esto, más te espeja el campo. Y cuanto más te espeja el campo, más rápido tu futuro se convierte en tu ahora. Pero aún no hemos explorado la mayor trampa de todas, el ciclo del propio esfuerzo. ¿Por qué continuamos regresando a esto? ¿Por qué se siente tan seductor y cómo romper este loop para siempre? Es a dónde vamos después. Despiertas con una visión, una nueva línea de tiempo,
una realidad mejor. Meditas. Visualizas. Afirmas con intensidad. Te sientes capacitado por un tiempo. Luego nada sucede. El mundo externo permanece inmóvil. La duda se filtra. Entonces empujas más. Intentas más métodos, más técnicas, más contenido, más alineación. Pero debajo de todo es miedo. Quieto, sutil, persistente. Comienzas a preguntarte, ¿qué estoy haciendo mal? Y el loop comienza de nuevo. Este es el loop del esfuerzo. La trampa más seductora en el viaje de manifestación. Usa muchas máscaras. Ambición, dedicación, disciplina, incluso espiritualidad. Pero en su núcleo, el loop del esfuerzo es un loop de trauma, un mecanismo de la mente subconsciente intentando ganar lo que aún no se siente digna de recibir. Cree que si simplemente trabaja lo suficientemente espiritualmente, emocionalmente, energéticamente, finalmente puede merecer el resultado. Pero el campo cuántico no responde a cuánto intentas. Responde a cuán verdadera te sientes. Y aquí está la verdad. La mayoría evita. El loop del esfuerzo te mantiene segura. No feliz, no realizada. Solo segura. Porque mientras estás en movimiento, no estás quieta. Y si no estás quieta, nunca tienes que sentir el miedo más profundo. ¿Y si dejo de intentar y nada sucede? Pero, ¿y si esa quietud es exactamente donde comienza el cambio? Vamos a deconstruir esto. El esfuerzo es la estrategia de supervivencia de la mente. En el mundo físico, el esfuerzo tiene sentido. Construye una casa, carga una carga, entrena tu cuerpo. El esfuerzo crea resultado. Pero en el mundo cuántico, el esfuerzo no se traduce directamente. ¿Por qué? Porque la energía no se mueve por la fuerza. Se mueve por la frecuencia. Y la frecuencia es dictada por la claridad, no la intensidad. Entonces cuando estás atrapada en el loop del esfuerzo, obsesionada con líneas de tiempo, perfeccionando tu técnica, cuestionando cada pensamiento, estás transmitiendo incoherencia. La señal dice, no confío. Y el campo, como un espejo, refleja exactamente eso. La tragedia es que la mayoría de las personas cree que este loop es progreso porque se siente activo. Se siente comprometido. Pero no es evolución. Es repetición. Y la parte más peligrosa, el loop alimenta el ego. El ego dice, mira con cuánto esfuerzo estoy intentando. Mira lo espiritual que soy. Mira cuántas horas estoy poniendo. Pero intentar no es ser. Actuar no es alinearse. El movimiento no es manifestación. Déjame darte una interrupción de patrón. Hay un león en el pasto. No persigue todos los antílopes que ve. Espera. Observa. Se queda quieto. Su energía se contrae en enfoque singular. Y cuando se mueve con precisión. Un salto, un golpe, sin desperdicio, sin duda. La manifestación es lo mismo. Cuando tu energía está dispersa, persiguiendo, forzando, pensando demasiado, pierdes. Cuando tu energía está alineada, clara, silenciosa, anclada, ganas. El resultado te encuentra. Y aquí está la capa más profunda. El loop del esfuerzo es frecuentemente heredado de la familia, de la cultura, del trauma colectivo. Te fue enseñado que el descanso es debilidad, que la rendición es pereza, que la facilidad es inmerecida. Entonces cuando finalmente pruebas la simplicidad, se siente mal. La rechazas, la saboteas porque tu sistema nervioso aún no reconoce la facilidad como segura, pero puede aprender. La neuroplasticidad nos muestra que los estados emocionales repetidos reconfiguran el cerebro. Si practicas la simplicidad, no como evitación, sino como alineación, le enseñas a tu sistema una nueva verdad. Soy segura en la quietud. Soy poderosa en la paz. Con el tiempo, el loop se disuelve, pero no instantáneamente porque el ego va a luchar. Va a jugar la culpa. Va a seducirte de vuelta al ruido. Es cuando respiras. Y recuerda, cuanto más sin esfuerzo se siente, más alineada te vuelves. Entonces, ¿cómo sales del loop? Primero, debes notarlo. La conciencia es el disruptor. Cuando sientes el impulso de empujar, pregúntate, ¿esta acción viene de claridad o miedo? Segundo, debes anclarte en simplicidad. Esto no significa no hacer nada. Significa hacer menos,
pero con presencia completa. Una visualización de 5 minutos en profunda resonancia emocional es más poderosa que una hora de afirmaciones distraídas. Tercero, debes elegir identidad sobre esfuerzo. No actúes como alguien intentando manifestar. Incorpora a alguien que ya tiene. Siente ahora. Habla ahora. Muévete desde eso ahora. Y finalmente, debes liberar la línea de tiempo porque el apego a la velocidad es una forma de control y el control es miedo disfrazado. Ahora respira esa verdad. La versión de ti que ya vive tu realidad deseada no se está esforzando por crearla. Simplemente está alineada con ello. ¿Y si dejaras de intentar crear y comenzaras a recordar? ¿Y si tu único trabajo es limpiar el ruido para que la línea de tiempo pueda revelarse? Vamos a cambiar algo junto en este momento. Escribe esto en los comentarios para anclar este cambio. Soy la claridad, no del caos. Deja que esas palabras sean más que un comentario. Deja que sea una declaración, un sello vibracional, un nuevo punto de origen. Porque una vez que eliges coherencia, el loop comienza a disolverse. No porque lo hayas combatido, sino porque te elevaste por encima de él. Y desde esa altitud, algo mágico sucede. El campo comienza a moldearse a tu alrededor desde la quietud. Las posibilidades convergen. El tiempo colapsa. Y lo que una vez se sentía distante se vuelve ahora. Pero aún no has terminado. Todavía hay un principio restante. El que lo trae todo junto. El que muestra por qué la simplicidad no es solo poderosa. Es inevitable. Es lo que vamos a explorar próximo. Existe una ley universal escondida a la vista. Una que gobierna no solo el mundo subatómico, sino la arquitectura de tu realidad. No es ruidosa. No demanda atención. Pero una vez vista, reescribe todo lo que pensabas saber sobre la creación. Se llama el principio de la simplicidad. Y aquí está. Cuanta menos resistencia en tu campo, más rápido la realidad colapsa en forma, no el más deseo, no el más esfuerzo, no las más horas de enfoque, sino la menos resistencia. Para entender esto, tenemos que entrar en la mente de David Bohm, uno de los físicos cuánticos más revolucionarios del siglo XX. Bohm propuso algo radical: que la realidad se desdobla de un orden invisible bajo lo que vemos. Un movimiento hueco, un campo implicado unificado del cual todas las cosas emergen. En sus palabras, el orden explícito, el mundo físico, es el desdoblamiento del orden implicado, el campo de potencial infinito. En términos más simples, todo lo que podrías imaginar ya existe como una posibilidad en el campo. No atraes tu futuro. Te sintonizas en él. No construyes el resultado. Lo seleccionas de un menú de realidades infinitas. Pero aquí está la paradoja. Tu selección no viene de querer. Viene de alineación. Y la alineación solo ocurre en simplicidad. Vamos a traer a Neville Goddard. Él enseñó que la presunción se endurece en hecho, no esfuerzo. Presunción, una presunción limpia incorporada, emocionalmente saturada de que ya está hecho. ¿Y qué es presunción realmente? Es una certeza vibracional, una claridad interna, una simplicidad mental y emocional. Ahora, pausa, respira, deja ese loop abierto. Te fue enseñado a esforzarte, a actuar, a hablarlo a la existencia. Pero en el modelo cuántico, resonancia es causalidad. Y la resonancia no puede emerger del ruido. Cuanto más interfieres, analizas, cuestionas y ajustas. Cuanta más estática inyectas en tu campo, y el campo no filtra intención, refleja vibración. Aquí está el rompecabezas que la mayoría pierde. El deseo no es el problema. Pero cuando el deseo se fusiona con duda, crea resistencia, y la resistencia retrasa el colapso. Es por eso que algunas personas manifiestan fácilmente, y otras luchan, no por causa de la suerte. Pero porque algunas son simples en su creencia y otras están enredadas en complejidad. Los que manifiestan con gracia tienen una cosa en común. Ellos rindieron el cómo, el cuándo, y la necesidad de controlar. Eligieron una realidad y luego se convirtieron en la frecuencia de ella. Déjame mostrar cómo funciona esto en la naturaleza. Una semilla no se esfuerza por convertirse en un árbol. Mantiene un plano perfecto codificado en simplicidad. Cuando el ambiente es correcto, sol, suelo, quietud, crece. No del esfuerzo, de la expresión. El campo de potencial responde de la misma manera.
Tu deseo es la semilla. Tu coherencia es el suelo. La simplicidad es la luz solar que permite que emerja. Pero ¿qué bloquea este proceso? Demasiado hacer, demasiados deberes, demasiadas señales mezcladas. Pides abundancia, pero vibras urgencia. Pides amor, pero vibras falta de valor. Quieres claridad, pero analizas demasiado cada señal. Y así el campo retrasa no como castigo sino como precisión. El colapso solo puede ocurrir cuando tu onda es estable y estabilidad es simplicidad. Ahora vamos a anclar la ciencia. En términos cuánticos, el colapso de la función de onda, cuando una probabilidad se convierte en una partícula, no es aleatorio. Se basa en observación filtrada a través de coherencia vibracional. Tu señal interna estabiliza un resultado en visibilidad. Y cuanto más rápido se alcanza esa coherencia, más rápido es el colapso. Entonces aquí está el hilo de oro. Simplicidad no es pasividad. Es precisión. Es el arte de convertirse tan vibracionalmente limpo, tan emocionalmente alineado que el campo no tiene opción sino cristalizar lo que te has convertido. Piénsalo como sintonizar una radio. No haces la música. No fuerzas la canción. Simplemente encuentras la frecuencia exacta y la música aparece. Ella estaba siempre allí, pero se vuelve real cuando dejas de girar el dial. Este es el principio de la simplicidad. Pero aquí está el giro final. Las personas temen la simplicidad porque la complejidad les da una excusa. Piensas que no estás donde quieres estar porque te estás perdiendo un paso. No está funcionando porque aún no he sanado lo suficiente. Tal vez necesito hacer más. Pero la simplicidad elimina los lugares para esconderse. Te enfrenta con la verdad incómoda. Eres el guardián. Siempre lo fuiste. No se trata de culpa. Se trata de poder. Porque una vez que te das cuenta de que tu realidad no se gana sino que se permite, dejas de intentar controlar el campo y comienzas a colaborar con él. Entonces vamos a cerrar el loop. El principio de la simplicidad no es una técnica. Es un estado donde el deseo se convierte en identidad, donde el pensamiento se convierte en conocimiento, donde ya no preguntas cómo sucederá esto, sino que vives desde, claro, ya está hecho. Porque en el orden implicado del universo, ya está hecho. No estás creando. Estás eligiendo. No estás subiendo en dirección a ello. Te estás sintonizando con ello. Y una vez que tu señal se vuelve estable, clara, coherente, simple, el universo colapsa a tu alrededor como un imán arrebatando metal al lugar. No porque lo forzaste, sino porque te convertiste en ello. Y ahora en nuestro capítulo final, iremos más profundo. No en entendimiento, sino en incorporación. Porque la simplicidad no es algo que hagas. Es algo que eres. Vamos a convertirnos en la frecuencia. Has visto ahora lo que pocos verán. Que la clave para manifestación cuántica no está escondida en intensidad, complejidad o búsqueda interminable, sino en la claridad sagrada de la simplicidad. No se encuentra en intentar más, sino en sintonizar más profundamente. Y ahora la verdadera pregunta emerge. ¿Cómo vives esto? ¿Cómo te conviertes en la frecuencia de la simplicidad, no solo en pensamiento, sino en ser? Comienza con un cambio de identidad. La mayoría de las personas intentan manifestar como si estuvieran fuera del proceso. Como un niño pidiendo un regalo al universo. Pero no estás fuera del campo. Eres el campo localizado en forma temporalmente, olvidando tu autoridad creativa. Cada célula en tu cuerpo es una antena cuántica. Cada emoción una señal. Cada creencia un selector. Simplicidad no es algo que apliques a tus manifestaciones. Es el estado al cual regresas cuando te acuerdas de quién realmente eres. Entonces la práctica no está en hacer más, sino en deshacer el ruido. Deshaz la duda. Deshaz la actuación. Deshaz la ilusión de que debes probar tu valor para la realidad. En su lugar, vuelve al centro silencioso, el ojo de la tormenta, el punto inmóvil dentro de ti donde todas las líneas de tiempo convergen. A partir de ese centro, pregúntate, ¿cuál es la sensación de ser aquello que ya lo tiene? No algún día, no tal vez, sino ahora. Luego respira en esa versión de ti. No para convertirte en ella, sino para serla. Eso es incorporación. E incorporación es como colapsa probabilidades en presencia. Ahora, vamos a hacerlo real.
Vamos a hacer lo que la mayoría de las personas se salta. Vamos a integrar no solo con pensamiento, sino con vibración. En este momento, donde quiera que estés, cierra tus ojos por un momento. Deja caer tus hombros. Siente tu respiración moviéndose a través de ti. No porque la controles, sino porque simplemente sucede. Eso es la simplicidad. Eso es la confianza. Eso es la inteligencia natural de la vida expresándose a través de tu forma. Ahora imagina una versión de ti que ya no persigue resultados. Una versión que no necesita ver evidencia para creer. Que no necesita esforzarse para sentirse digna. Que simplemente sabe. Sabe que tu campo es magnético. Que tu alineación es suficiente. Que tu vibración cuando está clara y coherente moldea materia sin fuerza. ¿Qué usa esa versión de ti? ¿Cómo camina? Que ya no explica, justifica o piensa demasiado. Siente esto. No con tu mente, sino con tu cuerpo. Porque manifestación no comienza en la mente. Comienza en el sistema nervioso, en el corazón, en las corrientes magnéticas sutiles de certeza. Y de esa certeza, todas las cosas fluyen. Esto no es una actuación. Esto no es otra técnica para verificar tu lista. Esto es un retorno a la esencia. Cuanto menos intentas impresionar el campo, más refleja tu verdad. Porque el campo cuántico no responde a quien estás intentando convertirte. Responde a quien estás siendo ahora. Entonces haz de la simplicidad tu frecuencia. Despierta y elige sentir antes de actuar. Alinearte antes de planificar, incorporar antes de pedir. Y cuando surja la complejidad, como surgirá, pausa, respira. Recuerda, complejidad es el ego intentando sobrevivir. Simplicidad es el alma eligiendo crear. No necesitas forzar claridad. Solo necesitas remover lo que está en el camino. Y cuando lo hagas, la vida se vuelve más ligera. Las ideas se vuelven claras. Las oportunidades aparecen. No porque las perseguiste, sino porque te convertiste en la versión de ti que ellas ya estaban buscando. Entonces vamos a cerrar el loop. El principio de la simplicidad no es una técnica. Es un estado. Un estado donde el deseo se convierte en identidad. Donde el pensamiento se convierte en conocimiento. Donde ya no preguntas ¿cómo sucederá esto? Sino que vives desde claro que ya está hecho porque en el orden implicado del universo ya está hecho. No estás creando. Estás eligiendo. No estás escalando hacia ello. Te estás sintonizando con ello. Y una vez que tu señal se vuelve estable, clara, coherente, simple, el universo colapsa a tu alrededor como un imán arrebatando metal a su lugar. No porque lo forzaste, sino porque te convertiste en ello. Y ahora en nuestro capítulo final, iremos más profundo. No en entendimiento, sino en incorporación. Porque la simplicidad no es algo que hagas. Es algo que eres. Vamos a convertirnos en la frecuencia. Si este viaje ha encendido algo profundo en ti, si algo antiguo se ha acordado de sí mismo entre las líneas, sabe esto. Solo has arañado la superficie. Este camino de encarnación cuántica no es un cambio único. Es una iniciación viva, un recuerdo, un retorno. Y si sientes el llamado para ir más profundo, no solo en conocimiento, sino en activación, hay un recurso esperando por ti. Se llama Despierta tu poder cuántico. Es más que un libro. Es una herramienta de frecuencia, un mapa para aquellos listos para salir del laberinto mental y hacia la simplicidad incorporada. Está diseñado para ayudarte a estabilizar el estado, desplazar líneas de tiempo con precisión, e imantizar la realidad desde adentro hacia afuera. Encontrarás el enlace en el comentario fijo abajo. Si tu intuición lo siente, síguelo. Deja que te encuentre donde estás. Deja que te expanda hacia quien ya eres. Porque esto no es el fin. Es el borde de algo extraordinario. Un nuevo tú, una nueva frecuencia, un nuevo campo. Y de aquí todo cambia.